Bienvenidos a Doble Lectura, el podcast que te invita y te da razones para que vengas al mundo de los cómics y las novelas gráficas. Soy Matías Padilla y hoy conversaremos sobre Marvels. Hola Panchito. Hola Mati, estuve esperando mucho este capítulo, me gustó cómo quedó el anterior y quiero profundizar y mejorar mucho más en este. Y sí, vamos a hablar de Marvel, que es escrito por Kurt Busiek, el guionista, que también lo puede haber conocido por Superman, Identidad Secreta, y está dibujado por Alex Ross, que también ha dibujado, ha estado a cargo del arte en Kingdom Come, que mi querido Matías hizo una crítica alguna vez para mi blog cortopunzante sobre Kingdom Come. Ajá. Al menos de lo que yo sé, Alex Ross tiene harto bagaje. De Busiek creo que es lo primero que leo. Sí. Bueno, hagamos una introducción de Marvels, ¿ya? Para que pongamos a nuestros oyentes al día. Marvels es una novela gráfica, como bien dice Francisco, que fue escrita, guionizada por Kurt Busiek, con la que también, digamos, esta obra debuta junto a Alex Ross, este artista reconocido por su hiperrealismo, ¿ya? Sus pinturas casi bíblicas de lo que son el mundo de los superhéroes. Y en Marvels se hace un homenaje a los arcos históricos de la editorial, ¿cierto? Sí, es como un repaso por los hitos o historias más significativas de los principios de Marvel, como la Antorcha Humana, Namor, Capitán América, los Cuatro Fantásticos, y una revisión de esa historia pero desde la vista de un periodista, de un fotógrafo. Claro. Eh, Claro, entonces el sentido de Marvels fue unir en un mismo arco cronológico 4 eventos de la editorial. Por ejemplo, tenemos la creación de la Antorcha Humana a finales de sí, los 30 y comienzos de los 40, ¿verdad? sí, Después tenemos la presencia de los mutantes o los X-Men. Y sí, después continúa con la boda de Reed Richards y Sue Horton, creo que se llama, perdón. sí. Esa Claro, costumbre Sue gringa de Storm. ponerle Sue Storm, ahí está. Sue Storm, ya. Entonces tenemos este matrimonio y más tarde tenemos uno de los arcos más dramáticos en la editorial, que es la muerte de Gwen Stacy. Sí. Y una historia que Entonces, igual marcó bastante lo que seguía en ese tiempo Spider-Man. claro, entonces el trabajo que tenía Busiek y Alex Ross entre manos era un desafío creativo de gran calibre, ¿eh? Porque el mismo autor digamos, lo confiesa, dice que en este momento él tenía que revisar, en ese momento quiero decir, tenía que revisar toda el registro histórico de estos 4 eventos y unirlos en un solo arco. Entonces, hoy día vamos a revisar cómo Marvels resignificó la mitología de la editorial y cómo lograron estos dos artistas, estos dos trabajadores, trascender con esta obra. ¿Cierto, Panchito? Sí, en el sentido de resignificar la obra, porque tenemos que tener en cuenta que estos son cómics a principio de la editorial y que si uno los lee hoy en día, varios los va a encontrar un poco, no infantil, pero con otra mentalidad respecto con un cómic pensado para niños y niñas. Pero Alex Ross y Busiek logran como transformarlo a algo más serio, algo más con un ojo más crítico dentro de la historia. Estos 4 grandes hitos de Marvel. Claro, entonces lo que queremos tratar hoy día es que el tema central que logramos detectar en la obra es que se trata mucho sobre la humanidad, ¿ya? Como bien decía Francisco, esta historia está protagonizada por Phil Sheldon, que es un fotógrafo periodístico Ujú. y que a través de su óptica vamos siendo testigos de los eventos Marvel, ¿ya? Desde la aparición de la Antorcha Humana y cómo este error científico mira a los ojos a Phil Sheldon cuando era muy joven, ¿cierto? Sí, en sus primeros años Phil Sheldon ve esa angustia de está vivo, está encerrado, pero está vivo, una persona. Claro, ese ser cubierto de llamas, que por lo demás artísticamente está muy bien logrado. Alex Ross hizo un interesante trabajo porque cuenta el artista que cuando quiso lograr el efecto de las flamas en un cuerpo humano, él normalmente fotografía a gente que son o amigos o sus familiares, que normalmente es el papá y la mamá,
Lo fotografía en distintas poses, cosa de lograr, digamos, el contraste lumínico necesario como para darle hiperrealismo a su pintura. Entonces, en el caso de la antorcha humana, tomó la fotografía de un personaje, de un modelo, y esta fotografía la tomó en negativo. Y así lograba, por ejemplo, dar el efecto de que el fuego salía desde las entrañas de este cuerpo humano, ¿no? Claro. Y también tiene esa gracia de Alex Ross, que son todas como imágenes muy bíblicas, como, no sé si la cacharán en otros países, pero aquí este tío Sebastián que se llama Atalaya, y los dibujos son así como Alex Ross. Entonces, la presencia de superhéroe en esta novela se ve muy bien reforzada con Alex, que igual tengo como mis quejas, pero logra como engrandecer aún más sus imágenes. Y hace mucho sentido como lo define Phil en la historia, que son los prodigios. Siempre que desaparecen, no sé, el primer enfrentamiento entre Namor y la Antorcha Humana es un espectáculo y el Ross se hace cargo y se encarga, o sea, eh, profundiza en las líneas y los colores para ver que esto es un espectáculo. Claro. O sea, aquí lo que dice Francisco también, quiero tomar la palabra, que hay una potencia entre el guión y el arte, ¿no? Porque por un lado tenemos que nuestro protagonista y su entorno se sorprende. O sea, estamos hablando de que esto es a inicios de la década de los 40, la Segunda Guerra se está desarrollando Ujú. y Phil Sheldon lo único que quiere hacer como, digamos, como periodista fotográfico es irse a Europa porque ya está sucediendo las cosas. Claro, quiere ser Pero de, comensal de guerra. claro, pero de pronto surge de la Tierra la antorcha humana y cambia todo el panorama, ¿cierto? Claro, Entonces vemos que Phil Sheldon se sorprende. Los humanos en general se sorprenden porque lo que estaba sucediendo en Europa ya no era tan significativo como lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, ¿no? claro. Y creo que eso es como de los aciertos que decíamos antes, que claro, en los cómics, los clásicos, la gente se sorprendía, pero pasaba a un plano secundario. Gracias al guión y al dibujo de Alex Ross, nos vemos en primera plana cómo reacciona la gente frente a estos hechos. Y como bien Ujú. dice Matías, no es como otro tipo de guerra que se libra en Estados Unidos, pero la guerra de Europa queda a segundo plano. Exacto. Entonces el protagonismo ya, esto es un muy buen acierto del guión y también de, insistimos, el arte, en el que logra balancear el objetivo de la historia. O sea, pudimos habernos concentrado, o esta obra se pudo haber concentrado mayoritariamente en los superhéroes, sobre Ujú. todo por su arte. Y ese hiperrealismo que nos hace pensar, oh, así pueden verse los superhéroes si fuesen reales. Pero no, sucede que esta historia está muy bien balanceada desde una perspectiva humana que logra, a través de Phil Sheldon, transmitir un mensaje que al fin y al cabo es el tema central de la obra, que lo maravilloso y lo fantástico están conviviendo con lo humano. Claro. Entonces todo se contrapone. Y eso no es tan fácil como lo demostró Watchmen. Imaginar un mundo con superhéroes y supervillanos es una locura, por todos los daños colaterales que pueden haber entre medio. Claro, porque al fin y al cabo la historia también trata de cómo el ser humano, por miedo, por simple ignorancia, ataca y tiene reacciones violentas ante lo que es diferente, a lo que es el extranjero, el otro. El Claro. otro. Claro, porque por ejemplo acá cuando parte la historia, toda la gente está en contra de la antorcha humana, toda la gente está en contra de Namor porque están destruyendo la ciudad en su enfrentamiento. Pero cuando aparece que hay un super soldado en Europa peleando contra los nazis, que es el Capitán América, todos le aplauden. Y mismo Phil dice, me impresiona que alabemos tanto al Capitán América porque es uno de los nuestros y los de acá los queremos echar, como si se me chino, cagando de acá. Ujú. Y esa mirada que hasta el día de hoy, si lo llevamos a algo más terrenal, que persiste en la humanidad, pues, mirar con recelo con el que viene de afuera. Mm. Es un tema muy, digamos, es un tema súper debatible. Creo que en cómo lo tratan en la historia se vuelve algo súper interesante. Y aquí quiero aterrizarme con la segunda entrega de estas cuatro grapas, ¿ya? Que la segunda entrega trata sobre los X-Men.
los originales. Este pequeño grupo de seres superdotados y que son sobrehumanos, ¿no? Claro. Cíclope, Bestia, Iceman Iceman y Jean Grey. y Y Jean claro, Grey. y el doctor Charles Xavier como el líder y como mentor de estos mutantes. Tenemos que tomar en cuenta que cuando aparecieron los mutantes seguían siendo unos casi adolescentes. Claro, entonces el libro presenta esta situación, presenta la introducción de los X-Men como extranjeros, como el norteamericano promedio en esta historia, no nos vamos a referir a la realidad, pero sí a los alcances que tenga, cómo reaccionan con tanta violencia al notar que los mutantes pueden ser, digamos, poco de falsas acusaciones debido a su naturaleza. Entonces pasa, y es una escena que me gustaría conversar mucho con Francisco. Phil Sheldon se ve conflictuado por esto, porque en un momento determinado de la historia ve como porque un grupo de transeúntes acusa a los X-Men de haber intentado matar a un trabajador que estaba limpiando vidrios en un edificio Ujú, y que trataron de matarlo, pulverizarlo y atacarlo mientras caía del edificio, ujú. cuando en el arte que exponen a una plana completa no fue así. En No, cierto sentido trataron de salvarlo. salvarlo. Entonces la gente lo empiezan a acorralar a los X-Men y los empiezan a atacar. Y en esto le empiezan las pedradas y el castigo y el linchamiento. Y en esto aparece Phil Sheldon, ¿ya? Y era de noche, Phil Sheldon estaba cavilando porque justo en ese momento a él le habían entregado, digamos, la responsabilidad de escribir un libro sobre los Marvels, estas maravillas, los prodigios, Ujú. luego de que su registro fotográfico fuese tan bueno. Entonces vemos una escena en donde la oscuridad se baña en un color escarlata. Y esto es gracias a la luz de Cíclope. Sí, Y en eso Phil Sheldon, en toda la vorágine de emociones, tira una piedra, un trozo de ladrillo quiero decir, y le da en la cabeza a Iceman. Entonces, a lo que vamos es que en esta escena se presenta la violencia desde el protagonista, quien más tarde se cuestiona lo que hizo. ¿Por qué claro. los ataqué? ¿Por qué? No había Y, necesidad de atacarlos. y se lo lleva a cuestionar mucho más con la escena del sótano. La escena del Cuando, sótano. cuando Ujú. llega a casa y están sus vecinos buscando mutantes y se dan cuenta que en su casa hay una mutante. Que se fue de su casa, hay una niña pequeña porque su papá había quedado sin trabajo y le echan la culpa a ella. Entonces, estos elementos, como con lo que decía el Matías, eh, le da hartos matices a Phil y eso me gusta. No te Ujú. los venden como el tipo bueno que se las sabe todas y le tiene todo muy claro, no. Phil va creciendo contigo mientras vais leyendo la historia y puede tener Exacto, acierto y desacierto y esa mirada que se nota que es más crítica sobre el ser humano permea en toda la historia. exacto. Entonces, es esencial ver estas situaciones porque enriquece mucho la historia. Nos invita a pensar un poco más en nuestras perspectivas, en cómo queremos ver el mundo, en cómo compartimos con otras diferencias y cómo entendemos a los otros. ¿Quiénes son los otros? ¿Somos nosotros o son los que nosotros creemos que son los otros? Claro. Entonces, nada, queremos invitarlos a leer Marvels porque de verdad abordan muy bien esta historia a través del el guión y el arte. Y además, queremos ahora hablar sobre cómo construyeron al personaje de Phil Sheldon. Claro. Sheldon tiene un viaje que podría ser como cuesta arriba, pero no. Tiene alto y bajo, lo que se asemeja como lo que en verdad es la vida. No esa, no esa mirada idílica que todo va a salir bien. No, pasan cosas buenas, pasan cosas malas, él aprende, él se equivoca. Exacto. Eh, pero Chelo no es como una persona más al final. Porque cuando aparecen estos prodigios, tiene miedo igual. Ujú. Incluso no sale tan explícito el guión, pero gracias al dibujo de Ross, tiene miedo. Cuando ve a la antorcha, claro, siente que hay alguien vivo, pero también le da miedo. Porque lo desconoce. Desconoce. Y es como la base del cómic de cómo nuestra humanidad
no de nacimiento. Uno va aprendiendo ciertos patrones o paradigmas para reconocer a otro humano, por así decirlo. Pero cuando te presentan algo totalmente distinto a tu entorno, choca. Ujú. Y vemos como Phil se va desarrollando tanto como reportero, después eh, Esposo. como esposo, como padre de familia. Y también vemos crecer a sus compañeros, que entre todo esto está Jameson, el jefe de Spider-Man, de Peter Parker, que también los vemos crecer y vemos cómo se convierte en ese viejo cascarrabia. Ujú. Pero me gusta el personaje de Phil porque ayuda a poner esos matices de quiénes somos verdaderamente y quiénes son nosotros para jugar a otras personas también. Llega un punto en que va a tomar un taxi, no me acuerdo que tenía que cubrir, y había gente alegando en la calle de que los X-Men habían sido otra vez y había que tirarlo a la cárcel. Y él se lo recrimina, les grita, ¿y ustedes qué se creen? Ujú. Por tanto les cuesta tanto les cuesta dar agradecimiento que tienen que estar alegando a cada rato. Y admitir que al final que la basura que ellos deberían retirar la sacan justamente esos mutantes, esas maravillas, esos prodigios, ¿no? Claro, Al final ellos se como, responsabilizan por los cargos que ellos deberían tomar. como también pensar que la mayoría de los superhéroes en estas etapas hacen la pega gratis y que y la gente como que relega su responsabilidad a ellos también. Ujú. Entonces, como ya para ir aterrizando a este punto, entendemos de partida que en la historia nos presentan a Phil Sheldon desde que era joven, cuando se inicia en el periodismo fotográfico. Se nos presenta como una persona que tiene sueños, eh, quiere ir a Europa, quiere hacer de su nombre una identidad reconocible. Y a medida que van sucediendo estos eventos Marvel, vamos descubriendo cómo él interactúa con estos hechos, ¿ya? Más tarde vemos cómo esto ya se empieza, digamos, esta persecución a los mutantes o a los superhéroes, se empieza a poner un poco más peligroso. Y aquí es cuando entra el punto de Bolívar Trask. Yo me Sí, acuerdo que el apellido era atrás. así se llama. Bueno, entonces vemos que esto llega hasta niveles ya inesperados, peligrosos, en donde Bolívar Trask comienza una campaña política y comienza una campaña del terror en donde se empiezan a perseguir a los X-Men a través de estos super androides, robots, los sentinelas que persiguen a los Sentinela, X-Men. los clásicos Sentinela. Entonces, Ryan los fascistas, por así decirlo. de hecho sí, porque vemos, esto no lo vemos directamente, sino que a través de los anuncios publicitarios, de los anuncios propagandísticos, quiero decir, en la televisión o en la radio, cómo estos sucesos se van dando y en un nivel muy bajo te lo van relatando la historia. Y eso es un muy buen punto del guión, porque enriquece el mundo en el que van ocurriendo estos hechos. Ujú. No se trata de que vemos bolas de fuego, que vemos superpoderes, que vemos el escudo de Capitán América girando por los aires, no. Estamos viendo sucesos conflictivos que en muchas ocasiones son razón de tomar una decisión a un partido. Claro. Entonces, eso acerca mucho al lector, eso acerca mucho a quien tenga este cómic quiero decir, en sus manos. Más tarde, y esto es lo que quiero conversar con Francisco, es cómo distribuyen el arte en razón del guión. Ya, aquí yo tenía que se lo comentaba ayer a Matías. Los dibujos de Alex Ross, no- nadie le puede quitar que son hermosos. Nadie se lo puede quitar. Pero había momentos de la historia que, claro, Matías habla que no estamos viendo como las peleas y todo eso, pero sí hay ciertos paneles que se usan para representar esos momentos. No sé, por Capitán América abordando un buque nazi. O claro, y Mm, la Torcha Humana peleando contra Namor. Pero a lo que se refiere de lo poco de acción que hay o de movilidad, siento que Alex Ross no se mueve tan bien en ese sentido. Estoy mucho más acostumbrado, tengo que admitir, a ver a Alex Ross como ilustrador, a cargo de las portadas. Y me pasa que, igual que en Kingdom Come, más que los personajes estén actuando a veces,
están como posando. Pero también tenía otro momento en que gracias a la distribución de páginas o como iban como diseccionando la acción, podría haber sentimientos como lo que decía antes de que tú podías percibir el miedo de Phil al ver por primera vez a la antorcha humana. Ujú. Y eso me tiene conflictuado. No sé qué opina Matías, pero a mí me conflictúa eso y al principio tenía que decir que los primeros dos números lo encontraba como ya está bien, pero no era como la historia que tanto me habían vendido. Ya, perfecto. Sí. Mira, había pensado con respecto a eso en que el arte de Ross es muy de expresión, ¿ya? Este hiperrealismo nos acerca a entender qué sucede con la historia y este es un punto que a mí me pareció bastante importante porque hay momentos en que planas o completas o planas que son a dos páginas muchas veces se podrían entender sin siquiera tener globos de texto. Y es justamente lo que dices tú, porque basta con ver las expresiones de los rostros, o basta de ver la posición que tienen, porque al final son muchas poses, ese punto te lo concedo. Las poses de los superhéroes muchas veces indican fuerza y cómo el movimiento es seguro y es tan embellecedor y qué sé yo. Al final entendemos todo lo que sucede gracias a los rostros. Pero no vemos, por ejemplo, viñetas de momento a momento, no, perdón, de acción a acción. No es, No, mucho más no es espaciado. un puñetazo, no es una patada, no, es el movimiento antes de ejecutarlo. Claro. No vemos un Como golpe, Phil, como Phil a punto de salir del bar porque hay una noticia. Entonces como que se va a parar, pero no se siente como si estuviera parándose. no, porque vemos su rostro solamente. Claro. Entendemos su rostro, entendemos qué sucede gracias a la expresión. Entonces yo creo que un punto súper importante que a mí no lo había tomado como algo, digamos, que podría ser falente o mejorable, ni siquiera falente, algo que podría mejorarse. Pero creo que sí responde al tema central del guión, que es ver cómo reaccionaríamos los humanos en nuestra naturalidad que históricamente es súper reconocible ante Ujú. situaciones de surrealismo, algo fantasioso, cuando nos acercamos a lo que no podemos conocer, ¿me entiendes? Entonces, sí, creo que podría haber sido mejorable ver un poquito más de acción, un puñetazo, una cara hecha mierda. O más jugar con esto de viñetas, como viñetas cortitas, porque van muy seguidas. Mm. Entonces, si seguís todas esas viñetas cortitas, tenés una acción completa. Que Hay que, igual es un ujú. recurso muy utilizado, pero se hay, entiende igual. hay que entender también que el arte de Ross es pintura, no estamos hablando de Sí, dibujos o trazos finos o trazos gruesos, estamos hablando de pintura de lleno. Entonces, sí, hay que echar una revisada y entender que también aquí también se hace presente la inspiración que tiene Ross con respecto a su madre modista, porque eh, claro. cuando eres diseñadora de modas necesitas poses. Trabajan con poses, no con acción. Entonces ahí podríamos entender un poquito por qué Ross lo hace. Claro. Eso con respecto al arte. Me gustaría hablar ahora del guión. Creo que aquí es un punto que deberíamos conversar profundamente. ¿Qué te pareció el guión a ti, Francis? El guión, en primer lugar, no sé si por nuestra carrera, si no sabían, con Matías somos periodistas titulados, pero bebe harto de la crónica de esos años, que es como la crónica, si uno lo lleva a Latinoamérica, la crónica de Gabriel García Márquez, que ir relatando de forma más o menos objetiva, como describiendo, pero sí poniendo la voz del periodista o del narrador muy adentro. Ujú. Eh, entonces me recordó mucho a Crónica cuando iba leyendo los relatos de Phil frente a esto. Y también le suma harto a la historia porque es un meta. Se complementa. Estamos hablando de la historia de un fotoreportero y la forma de narrar esto es con estilo periodístico. O sea, lo que yo supongo que podría entenderse como estilo periodístico. Y hace que la lectura sea fácil. Al mismo modo de ver, la hace fácil, es fluido. Y las cavilaciones que tiene Phil también son bien entendibles. Y como insisto, como a lo largo del desarrollo del personaje también va cambiando su forma de contar esta historia.
No es lo Ujú, mismo leer al Phil joven que al Phil de las últimas páginas, que está a punto de retirarse. exacto. El Phil de las últimas páginas reflexiona bastante de lo que observa, no a través Claro. de su cámara, sino a través de sus propios ojos. Bueno, ojo, porque Del ojo que le queda. el ojo que le queda, porque lo perdió en la primera entrega mientras Namor y la Antorcha Humana estaban batallando en los aires, ¿no? Claro. Otro daño colateral de los superhéroes pegándose. Claro, entonces ese detalle de que Phil pierde un ojo en la primera entrega es bastante acertado. No lo hubiese pensado nunca posible y no lo hubiese encontrado mucho sentido, pero en este sí. En el fondo, sus ojos son importantes para entender qué va sucediendo con la historia. Claro. Sobre todo con Entonces, fotógrafo. entonces al final, lo lindo, y esto sin hacer spoiler, es que el guión logra muy bien el desarrollo del tema central. Nos entrega un personaje que es bastante rico porque a medida que crece va reflexionando con respecto a lo que ocurre. Entonces no se trata de un personaje que solamente se sorprende. Eso ya queda a un lado. Empieza a indagar qué está sucediendo en su vida, A sus cuestionarse. decisiones, a cuestionar, claro, y a cuestionarse al fin y al cabo qué es lo importante. Y eso cierra muy bien con una muy buena historia que es la muerte de Gwen Stacy. Ya Entonces, con ese capítulo Marvel ya me compró. claro, entonces tener esta premisa y concluirla con un evento tan significativo como la muerte de Gwen Stacy, porque digámoslo, en Marvel el asunto de matar personajes es un recurso tan bueno Pero que reiterativo. eh, sí, Pero pero yo creo que la elección de la muerte de Gwen Stacy es tan buena porque Gwen Stacy nunca más la revive en el universo Marvel, nunca más es- aparece. ese es mi punto. Entonces vemos que este recurso está muy bien instalado en la última entrega. Vemos cómo Phil logra enterarse como periodista, como profesional, que Spider-Man no es culpable de la muerte del padre de Gwen Stacy Claro, y que el único testigo clave que lo puede liberar de esta culpa es el Doctor Octopus, claro. Está en- preso. que por lo demás está preso y prefiere estar preso sin contar la verdad. Ujú. Entonces sucede que Phil empieza a empatizar con esta historia y se acerca a Gwen Stacy y empieza a reflexionar sobre Gwen Stacy. Porque no solamente ve belleza en este personaje, sino que encuentra la genuidad humana, aquella que encuentra la maravilla y la gracia y el prodigio de vivir en cosas tan banales. Claro. Y, y lograr eso en un guión no es fácil, no es algo que se te vaya a ocurrir con la mano, es algo que debes pensar. Y Kurt Busiek acertó, creo, de gran grado con este personaje, que es Gwen Stacy. Y además lo estamos viendo en un momento, digamos, ya del retorno a lo familiar, el retorno al descanso de Phil Helton, porque está pasando justo un momento en su vida, ¿cierto? En que se empieza a relajar consigo mismo, empieza a entender muchas cosas, ¿no? Claro. Y como que cada vez está más. Está cansado de cubrir el prodigio, en verdad. Entonces, el encuentro con Gwen Stacy hace esa gran juxtaposición por una persona que ya ha vivido bastante, ha visto miles de cosas y ya está, quiere tirar la toalla con otra persona que ve pasar, que era una invasión de Namor a Nueva York. Ujú. Bebé, en vez de asustarse, weón, como que se maravilla con la forma de estas naves y los colores. Y Phil lo ve y por eso está tan bien construido, porque lo hace de a poquito, no te lo sueltan así. Ujú. Se construye desde que conoce a Gwen hasta que llega ese momento. Exacto. Entonces, Eh, no te metí. a mi parecer que más allá de la muerte de Gwen Stacy, es cuando le dan esa riqueza a su muerte. Porque no muere el personaje y Spider-Man se queda sin novia o sin amor. Muere alguien que fue genuinamente humano, que valía la pena siguiera viva. Claro. Y que Entonces, irónicamente murió por estos conflictos entre superhéroes y villanos. claro, entonces no sé, para mí Marvels creo que es una muy buena novela gráfica.
no lo categorizaría como un evento, para nada. No, para nada. No. Entonces, yo Incluso yo recomendaría... creo que se puede recomendar a gente que ya tiene bagaje, a gente que cacha poco y a gente que no sabe nada de Marvel. Es muy buena novela gráfica, porque maneja muy bien el contenido y lo hace muy digerible, que también es pega del periodista hacer digerible la información Ujú. a cualquier persona. De hecho, Eso es claro, eso es lo importante porque al final la obra da cuenta del esfuerzo que hay detrás, sin ánimos de hacer tampoco. Que claro. no se nota que Kurt Busiek hizo un fanservice con estos eventos. No, No, para para nada. nada. Su vista es tan crítica que se aleja de... Porque te pone lo bueno y lo malo que tiene la situación al final, pues. Exacto. No llega el punto de Watchmen que Alan Moore, para los que ya conocen la personalidad de Alan Moore, es como muy fatalista, que se va a acabar el mundo, que están los superhéroes y los villanos. No llega a ese punto. Pero Ujú. no te lo pinta todo de rosa. Entonces, ¿qué ocurre al final? ¿Te gustó cómo terminó? Me encanta cómo termina y ahí termino de comprar. Por eso digo, el capítulo de Gwen Stacy, aparte de que ya no tanto, pero era fan de Spider-Man, tanto como de los últimos dos, tres planas de Phil, son hermosos. Mm. Porque ya veo una persona que, claro, está cansada, pero ya tanto de preocuparse de esas cosas, hay que dedicarse a él y a su familia nomás, po. ¿Y qué hace? En el final, sin ánimos de hacer spoiler, la cámara toma una fotografía de él. De él. Y Y es él sale es un posando. detalle que me quedé pensando bastante tiempo. Al final de la historia termina viendo a Phil. No Claro. estamos viendo una fotografía que tomó Phil. Estamos viéndolo a él junto a un pequeño, Y a su junto a un esposa. niño. Y es Y toda la él, maravilla que necesita. y él dice, por fin va a tocar, no, ahora es el momento que alguien me tome una foto a mí. Claro, y encima lo dice, lo había olvidado. Pero esa imagen se me quedó grabada en la cabeza. Creo que esos son los puntos más fuertes de la historia, tanto de guión y de arte, es cuando encuentra a la niña mutante en su sótano, Mm, Gwen viendo la invasión y Phil en el ojo de la cámara. mm. Para mí, yo creo que los momentos más importantes serían la persecución a los X-Men, la mutante en casa de Phil, la muerte de Gwen Stacy. Creo que serían los más significativos. Y cuando, este es un momento que a mí me gusta mucho, pero cuando enfrenta a los peatones que discuten Ese mismo. y basurean a las maravillas. Pero yo creo que el más importante para mí, creo que es el, porque él puso un contrapunto del personaje en donde lo vimos actuar como lo que tanto temía, es cuando le tira un trozo de ladrillo a los X-Men. Mm. Porque la escena, de verdad, cubierta de rojo, ver a los X-Men acorralados y con el hiperrealismo de los trazos de la pintura en la pintura de Ross es de verdad abrumador. Uno queda perplejo. No basta con una mirada, uno tiene que tomarse su tiempo viendo esas tres, cuatro planas. Entonces, Francisco, Queda abierta la invitación, lean Marvel, son cuatro tomos, cada uno tiene 50 páginas, más o menos. aprox. Es una maravilla, ya solo ver el arte de Alex Ross es una maravilla, ver el guión, de verdad yo creo que se lo va a quedar con ustedes. Mm, ¿Los va a llamar a leer más Marvel? Sí. ¿Se pueden decepcionar? También. Pero como claro, obra por sí sola es muy buena. sí. Es un muy buen homenaje. Se toma en serio. No es un trabajo que se hace por ganar dinero. Es un muy buen debut de ambos autores. Y para finalizar el programa, Francisco, vamos a dejar abierta la invitación para que lean Marvel, que le dimos razones de sobras a ustedes, queridos auditores, para que lo hagan. Y se van a llevar una muy buena sorpresa con el arte de Alex Ross y el guión de Kurt Busiek. Francisco, un gusto conversar contigo. Gracias Matías. Le recordamos a todos y a todas que nos sigan en nuestra red social, Instagram, Doble Lectura Podcast. Y también informarles que tenemos un Patreon por si nos quieren ayudar para seguir con este proyecto. Que seguirá Claro, siendo gratis, obvio, pero una ayudita nunca está de más. Así para que, seguir mejorando. Po. claro.
Así que muchas gracias por su escucha, muchas gracias a Matías siempre por invitarme y nos vemos la próxima semana en Doble Lectura. Nos vemos. Chao, chao.